Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado, una verdadera institución de apoyo al prójimo más carenciado. Ponga su caridad en esas manos, manos no pecaminosas, manos libres de advertencia. 809-443-8010. También apoye el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución para formar jóvenes en alto riesgo. Y la congregación salesiana cuida de ellos, los forma como buenos ciudadanos. Apoyo la Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien, la gobernación del Banco Central sigue su ritmo de actualizar los principales sectores nacionales, socializar las políticas económicas, las decisiones, las acciones de política pública en el área económica que se toman desde esa dirección del Banco Central, la Junta Monetaria. Y hay que ser consciente que un grupo económico como es el CONEP o un gremio económico como es el CONEP, muy importante porque agrupa todo el músculo empresarial del país. Entonces, la gobernación del banco ha querido transmitir también a esos, o intercambiar con esos sectores productivos, las decisiones que se toman y que se tomarán y pasar revista de cómo van las actividades económicas. Y eso está muy bien. Yo muchas veces pienso, señores, si Valdés no fuera un profesional doctrinalmente economista, se puede decir que es un hombre de Estado, que es un estadista,
porque es un hombre de Estado, claro, no hay duda de ello, pero visto, el estadista visto desde el punto de vista de las previsiones, es decir, de las personas que ven más allá o que piensan antes que otros, que el común de los ciudadanos. Entonces son gente que están más, diríamos, más al día, más actualizados. Y entonces el gobernador, digo yo, ese tipo de reuniones son tipo de reuniones de un hombre de Estado. Hay que verlo así. Desde luego Valdés no es un político profesional ni nada de eso, nunca lo ha sido. No quiere decir que no sea político, porque todos los seres humanos son políticos. Pero es un hombre que principalmente hay que decir que tiene los pies en la tierra. Primero, bien firme, en el área económica. Y, como yo he señalado otras veces, doctrinalmente es un hombre economista. Economista completo, pedagógico, un economista consciente de que estamos en situaciones sumamente frágiles, difíciles y que no es fácil, como está la situación global, usted ser muy positivo o muy optimista. Pero él lo es porque da datos que realmente son confirmables por los organismos que cuidan o vigilan estas economías. El gobernador le ha señalado al CONEP el desempeño del índice, esto se llama el índice de, como el índice de desempeño económico, el IMAE que le llaman, yo creo que le llaman así, porque es el índice del manejo o del crecimiento o decrecimiento de una economía, como el comportamiento que ha tenido la economía. Entonces, dice el gobernador que es menos 1.8 la diferencia anualizada con respecto al año pasado. Y que él dice que pueden venir, que tienen proyectado 3.3 millones de turistas que van a venir al país este año, lo que resta del año, o en el año. Que hubo una visita de 2.37 millones el año pasado, todo el mundo sabe las razones por las que el turismo, una de las principales actividades de la economía nacional, se fue a pique. Todos sabemos la situación, no hay que, es muy obvio. Pero es bueno que esos sectores como el CONEP sean conscientes de lo que realmente hay y de lo que ha pasado. El presidente Abinader, yo quisiera tratar ese tema de los compromisos. A mí me preocupan esas cosas, porque desde el principio señalé el peligro de los gobiernos coloquiales, o los gobiernos de la calle. Cuando un presidente anda mucho en la calle, un país con tantas necesidades sentidísimas. Fíjense que fue a San Juan, alarmado en San Juan, y esos son de las provincias que tienen recursos. Imagínense las provincias de este país que están más apartadas y que tienen menos, que la gente tiene más presiones y más. Las dificultades económicas son severísimas. Y hay que ver como la alarma que sintió el presidente en San Juan de la Maguana, que repito, fíjense la infraestructura de riego, la infraestructura productiva que tiene San Juan. Y aún así el presidente estuvo alarmado. Pero yo he dicho que hay preocupación porque el gobierno se está comprometiendo a demasiadas cosas, pero la situación no es como para que pensemos que ya está todo bien o que las cosas van a estar tan bien que es asunto de días o de horas. Y no es tan así. Entonces, cuando se necesita quizá medidas drásticas de austeridad, de controles,
El gobierno ha hecho algunos esfuerzos, dicen. El encargado de presupuesto dice que se han hecho ahorros de 8.000 millones por allí, otros 22.000 millones por allí. No hay duda que se ha desmontado una estructura improductiva que tenía el Estado Nacional y que también eso es de conocimiento general. El presidente sigue haciendo promesas. En San Juan de la Maguana digo que, bueno, 4.000 millones para invertir a San Juan. Pero es que resulta que tenemos un presupuesto deficitario en 290.000 millones de pesos. Es decir, el presupuesto nacional tiene un déficit de 290.000 millones de pesos, que hay que financiarlo con préstamo extranjero. Pero hay 90.000 millones más que hay que buscar de préstamos locales, según lo que se ha presupuestado. Entonces, ya la deuda es una preocupación. Se ha señalado la deuda externa porque tiene un nivel de relación con la riqueza nacional de un 70% la deuda. También explicada muy bien por la gobernación del Banco Central por la caída que ha tenido el Producto Interno Bruto. Es muy lógico. Entonces, con una situación como esa, seguir las promesas. Por ejemplo, el presidente, las dos últimas promesas que hizo, además de la de San Juan, 4.000 millones para San Juan, le prometió a las mujeres, el Día de la Mujer, que el gobierno implementaría un plan para reducir la violencia familiar y la violencia contra las mujeres. Y ustedes saben lo difícil que es. Eso es casi, yo no voy a decir que es imposible, porque nada es imposible con respecto a autoridad y esas cosas. Pero es sumamente difícil que un presidente se pueda comprometer a eso, porque eso no es fácil de cumplir, repito. Pero también el presidente aprobó un plan para la modernización. Vamos a ver cómo que se llama el plan, que ahora no recuerdo exactamente cómo que se llama el plan. Pero es un plan que inmediatamente se anunció, se violó, como se dice, porque ese plan que va dirigido a la transparencia, Plan General para la Reforma y Modernización de la Administración Pública, por el decreto 149-21, mejora del gasto y transparencia. Bien, horas hacían que el presidente había anunciado eso y Josefa Castillo había anunciado la intransparencia, precisamente todo lo contrario a lo que persigue ese plan. Pero esa señora ni siquiera fue amonestada, ni siquiera llamada. La opinión pública que le hizo la crítica. Pero esa señora, por parte de la que generaron esta propuesta de plan de modernización de la administración pública, ninguna autoridad, le hace el presidente, que tiene que ser el que le llame la atención a la superintendencia de seguro. Nadie le hizo, ni la Procuraduría General de la República tampoco, ante un evento tan grave, propio de un funcionario público que actúa como un verdadero mercenario. Es decir, yo me fajé a trabajar, el presidente me debe mi trabajo político y me pagó con este cargo y yo de este cargo tengo que pagarle a mi gente. Es decir, la tropa mercenaria. Y eso es una barbaridad. Entonces, así comienzan fallando las promesas. Vamos a una breve pausa y vamos a enumerar algunas de esas promesas que van a ser difíciles de cumplir para el presidente. Vamos a ver. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios,
de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Dentro de todas estas promesas que me preocupan a mí, porque no es fácil, repito, revisión ley de hidrocarburos, eso va a ser difícil para el gobierno. Lo vamos a ver, porque es que con la escasez de recaudación que hay, como se ha caído la base recaudatoria, si era mala antes, o floja, o baja, ahora está más baja, porque uno sabe la situación impositiva en el país o recaudatoria. Entonces hay que revisar la ley de hidrocarburos, que es una fuente de ingresos para el gobierno. 30,000 viviendas para reconstrucción. Imagínense ustedes. 5,000 kilómetros de caminos. Reconstrucción de 5,000 kilómetros de camino. Las cañadas y agua para la capital, eso lo han anunciado todos estos funcionarios. Pavimentación de la carretera Duarte, eso cuesta mucho dinero también. El expreso Luperón Punta Cana, eso lo anunció el ministro de Obras Públicas. El metro de los Alcarrizos. Pedernales y Manzanillo, 2 proyectos que ya se han anunciado, por lo menos lo de Manzanillo, pero no sé si la reconstrucción del muelle está incluida dentro de los oferentes de las plantas eléctricas. Las circunvalaciones de Azua, Baní, San Francisco de Macorís, Los Alcarrizos, la UAS del Este. Sembrar con apoyo oficial 300,000 tareas de maíz y de sorgo, principalmente en el área sur del país. Dragado de las presas y construcción de la presa de Guayubín, Alto Yuna y Terminal Monte Grande, señores. Esas son algunas de esas obras que se han prometido, pero que el presidente ha prometido mucho más. Entonces uno sabe que con las dificultades que hay, no va a ser fácil, para el gobierno cumplir con todo esto. Entonces uno tiene las aprensiones porque teniendo una base recaudatoria baja y un préstamo, no voy a decir agotado, pero casi agotado. Entonces, con un préstamo casi agotado, pero que si tenemos que ir a la bóveda externa de nuevo, este año que hay que ir obligado, por eso que yo digo, 290,000 millones de pesos vamos a tener en déficit fiscal.
aparte de 90.000 millones que hay que buscar para el presupuesto, cumplir con un presupuesto. Pero entonces se sigue ofreciendo y prometiendo y esas cosas no van a ser fáciles de cumplir. Hay que ser realista. Esa es la pura verdad. Hay que ver, señores, en aquellos tiempos de Balaguer, lo que era un déficit fiscal de 1.000 millones de pesos, por ejemplo. Eso era un déficit, pero eso era hasta peligroso ese déficit, yo me acuerdo. Y eso obligaba a que Balaguer tuviera que recortar muchísimas cosas, porque a Balaguer no le gustaba el préstamo. Entonces ustedes ven cómo se aplauden los endeudadores. Aquí los endeudadores, por ejemplo, ese caso de Danilo Medina el domingo, el PLD. Usted oye hablando de esa obra que ha dejado el PLD, pero nadie habla de esa deuda que ha dejado el PLD. Es decir, los endeudadores siempre hablan de esos esfuerzos materiales. Por ejemplo, el caso es viejo en la República Dominicana. Cuando Ulises Herou gobernó el país, ¿qué era lo que se destacaba? El avance material. Es decir, Ulises Herou dejó aquí el telégrafo, la luz eléctrica, el ferrocarril, se repararon, se arreglaron muelles, dejó una marina, un ejército más o menos, no voy a decir que organizado, pero dejó ejército y marina. Herou. Y caminos, se abrieron caminos. Y qué sé yo, qué otra cosa pudo haber desarrollado. El teléfono vino al país, la luz eléctrica, yo creo que hasta vehículos llegaron al país para su época. Entonces, el señor Herou se destacaba eso del régimen. ¿Y qué pasó con ese endeudador? ¿Qué nos dejó ese endeudamiento? Dejó, primero, una serie de guerras civiles. No guerras civiles, no, de desórdenes civiles. El desorden que había en este país. La intervención de las aduanas por los Estados Unidos de Norteamérica. Los acreedores que andaban como mosca. Era un abejoneo, una especie de, sí, un abejoneo sobre la República. Más luego viene la intervención militar de los Estados Unidos. Luego de la intervención militar de los Estados Unidos, un periodo de estabilidad democrático, pero sumamente corrupto, el de Horacio Vázquez. La corrupción, una democracia que también podría decirse ya corrompida también, con los deseos continuistas y alargar el periodo, etcétera, del presidente. Al final, la dictadura. Eso fue producto de esa deuda. Óigase bien. Entonces los endeudadores nos quieren hacer ver que han dejado esta obra colosal del país. Ese discurso de Danilo Medina, que a mí prácticamente me llamó la atención el domingo, y de los demás, una serie de personalidades que hay ahí ruinosas, digo yo, gente que dóciles, sumisos. Y usted oye esos directivos de ese partido laboral danilista diciendo de esa la labor que ha dejado el PLD hecho. Está bien, ustedes han hecho ese trabajo, porque no se puede decir que no se trabajó. Pero hay que ver también el sacrificio de 53.000 millones de dólares, de los cuales aquel que yo menciono mucho aquí, a Joaquín Balaguer, usó tal vez 2.000 de los 53, pero el resto de los 51.000 millones de dólares fueron sus adversarios más acérrimos los que lo utilizaron y dejaron la obra que él dejó con ahorro interno. Entonces, hay que pensar en esas cosas porque se ha escrito y se ha comentado que la deuda es alta y seguirá siendo más alta porque cubrir esos déficits presupuestarios no va a ser fácil. Esa es la pura verdad. Bueno, hoy es un día también que, un día como hoy, hace 46 años, fue muerto ese combativo periodista que fue Orlando Martínez. Un crimen que no hay duda estremeció al país. Esa es la pura verdad. Desde luego, en el régimen de Joaquín Balaguer,
hubo muchos problemas, que todo el mundo sabe que hubo problemas de ese tipo, asesinatos, hubo represiones, contra desapariciones, exilio, cárcel, etcétera, algo de todo, contra adversarios del régimen de Balaguer. Pero muchos de esos adversarios fueron también adversarios armados contra el régimen. Un régimen combatido y combativo, es la verdad. Ahora, el caso de Orlando Martínez se determinó años después porque para Balaguer, y Balaguer lo confesó, era difícil una situación como esa, porque Balaguer sabía que eso vino de grupos militares, pero eran grupos adversos, que solo él, por su liderazgo y su experiencia y el respeto que se le tenía a Balaguer dentro de esos cuadros militares, él era el fiel de la balanza, él era el equilibrio. Entonces, Balaguer, aunque los militares fueran agresivos, peligrosos, Balaguer no sentía temores de ellos, porque Balaguer lo tenía, como se dice, a cada uno en su platillo y él en el fiel. El caso de Orlando Martínez no hay duda que estremeció al régimen, pero al mismo Balaguer. Porque aquí se ha querido decir que ese artículo que escribió Orlando, fue Balaguer que mandó a matar a Orlando Martínez. Si Balaguer manda a matar a Orlando Martínez, no investigan el crimen. Entonces lo asumen, bueno, un crimen de Estado, no se averiguó nada y no se supo nada. Y se murió Balaguer y se murieron algunos, entonces ahora se sabe todo. Pero tampoco se sabe nada. El único que sabe lo que pasó, o mejor dicho, no lo que pasó, porque se supo lo que pasó, y quiénes fueron los que ejecutaron el crimen de Orlando Martínez. Ahora, lo que no se sabe, no se ha dicho y nadie lo ha dicho, es la intelectualidad del crimen, de dónde surgió la orden de matar a Orlando Martínez. Porque, repito, no la podía dar Balaguer, porque Balaguer, si la da él, no pone de mojiganga a la policía de Neyni Barceja que investigue el crimen. Entonces mejor le dice, mire, traten de que eso se quede así, porque no hay forma, eso lo mató el gobierno. Pero resulta que Balaguer fue el que dio órdenes de que aclararan el crimen. Desde luego, Balaguer, sabiendo la gravedad de eso y las implicaciones que tiene eso, dijo, señores, 20 años después de mi muerte, yo voy a dejar esta página en blanco, pero 20 años después de mi muerte será revelado de dónde surgió esa trama para matar a Orlando Martínez. Señores, nada más falta un año. Así que el año que viene hará 20 años que Balaguer murió y entonces se podrá saber, porque él dijo que eso lo iba a dejar, perdón, lo iba a dejar en manos de una persona que le sobreviviera, es decir, una fuente joven. Entonces, el año que viene se cumplen 20 años de Balaguer haber dicho que esa página en blanco se aclarará, o una de las páginas en blanco, porque aquí hay muchas páginas en blanco. Esa fue la más notoria porque salió del propio Balaguer. Y Balaguer murió, repito, hace 19 años, va a cumplir en este año. El año que viene serán los 20, entonces podremos saber si es como él prometió, que de dónde vino la intelectualidad, porque el crimen se averiguó, porque él quiso que se averiguara. Esa es la pura verdad, porque no es verdad que Neyni Barceja iba a investigar ese caso como se investigó, si Balaguer iba a estar o estaba involucrado en el crimen de Orlando Martínez. Eso es lo que yo pienso. Pero fue un asesinato muy alevoso, muy lamentable también, fue una cosa innecesaria, aunque él fue muy crítico y se metió, como se dice, en la pata de los caballos. Porque también eso pasa, a veces un periodista de ese nivel entonces ataca tantos sectores que usted no sabe por dónde que vienen los tiros.
Y hubo sectores poderosos económicos, se dice que azucareros, por otro lado militares, y entonces, bueno, en todas esas, diríamos, todos esos vericuetos de la política y de las finanzas dominicanas de esa época, se sabe de tantas cosas que hubo, que pasaron, y que él pudo haber sido, diríamos, una especie de portador de informaciones de casos graves de corrupción o de crímenes, qué sé yo, y entonces esas cosas, bueno, pues se aprovecharon de esos artículos tan críticos y de sus problemas ideológicos que tuvieron también con el PLD, el PSD, y bueno, el asunto es que muchas cosas de la izquierda uno no las sabe, porque pasaron tantas diabluras, tantas cosas raras entre los mismos militantes de izquierda, que uno no sabe cómo realmente, cómo uno poder organizar un comentario de este tipo. Pero vamos a esperar el año 22, que Balaguer cumplirá 20 años de muerto, y se podrá saber si es que él cumplió o va a cumplir, o cumplió con esa palabra, diríamos, empeñada, de que 20 años después de su muerte se sabría de dónde vino la decisión, quién dio o quién pagó para que se ejecutara ese crimen, que se sabe, repito, quién lo mató, porque ahí estuvieron presos y condenados, y algunos han muerto y otros yo no sé si estarán vivos todavía. Pero vamos a esperar al 2022. Vamos a la pausa. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. El Banco Central de la República Dominicana te invita a la Semana Económica y Financiera 2021. Disfruta gratuitamente y por Internet charlas, talleres, conferencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 22 al 26 de marzo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, a través de Zoom y YouTube. Banco Central de la República Dominicana. En San José de las Matas, que hemos señalado aquí, es el más ecológico de los municipios. Está en venta esa parcela de 112 tareas. Esa es una vista, nada más, diríamos, parcial. Pero fíjense en los detalles. Mire ese bosque precioso de coníferas allá. Usted se interna ahí y usted va a disfrutar de los secretos de ese bosque. Ahí tiene una vista aérea de la parcela y tiene todas las facilidades viales, tiene hasta permiso de producir en invernadero, 40 tareas ya, como hemos dicho, sembrada de café de aroma, café de altura,
Fíjense la calidad de ese suelo, miren la uniformidad de ese cultivo de ajíes en un momento dado, con un buen sistema de irrigación por goteo. Bueno, ahí tiene otra vista de la parcela, es decir, es una verdadera joya viva de la naturaleza. Contacta a doña Magalis Bello en el 809-350-6355 para más detalles. Bien, las políticas públicas son delicadas. Ese es el título del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo en esta semana. Así que usted accesa por Google, busca La Pregunta, Marino Vinicio Castillo o Vincho Castillo y aparece su blog La Pregunta. Esta semana, repito, las políticas públicas son delicadas. Y hay que leer esos trabajos, porque el doctor Castillo también se refiere ahí a esas legislaciones por impulso. Hemos dicho nosotros muchas veces que aquí se legisla por impulso y se toman decisiones por impulso. Y después terminan revisando y corrigiendo y dice, y él señala ahí el caso del Tribunal Constitucional, cómo ha tenido que revertir muchísimos tollos que se han hecho, muchísimas leyes a la cañona. Y cómo explica él, cuando él era estudiante, señor, y cómo los maestros explicaban lo que era legislar. Imagínense usted. Pero hay que leer ese trabajo completo de doctor Castillo, porque tiene que ver también con el asunto de los causales, y el aborto y todo eso. Hay que leer La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Bien, esto es como para que riamos, o riáis, como dicen en España. Cuántas falsedades, señores, cuánto cinismo. Participación Ciudadana exige al Congreso que ejerza contrapeso del Poder Ejecutivo. Entiende que debe construirse una agenda con iniciativas que contribuyan a fortalecer la independencia de los órganos de control. Participación Ciudadana proclamó el 2021 como el año por la independencia de los órganos de control, persecución y sanción de la corrupción administrativa, al tiempo que exige al Congreso ejercer su función constitucional de fiscalización y contrapeso del Poder Ejecutivo. Señor, el que lee esto tiene que reír, digo yo, reír para no frustrarse uno, risible por no decir frustratorio. Porque esta es la misma institución que tiene parada una querella contra Danilo Medina que no se atreve a sacarla. ¿Por temor a quién? ¿O para qué la hicieron? ¿Por qué elaboraron una querella que dicen los juristas conocedores de la materia que es robusta, bien documentada y una verdadera joya como querella para presentarla ante un tribunal? Pero Participación Ciudadana y un grupo de, digamos, de escolta de la sociedad civil, de esta sociedad, será como decía Aristófanes Uruguay, que en paz descanse, la sociedad civil, porque esto es participación charlatana, decía yo, y no participación ciudadana. Porque esa querella no la mueve, no la quiere usar, o sea, después que la depositó, no la requieren, no la piden, no la activan. Entonces, ¿de qué me van a hablar de corrupción? Si eso es precisamente una querella para corregir entuertos de la corrupción administrativa al más alto nivel, o al nivel donde no debió pasar eso. Porque decíamos nosotros ayer, fíjense de una empresa tan detestable como esa, de ese gobierno, miren cómo ese rostro que yo presenté ayer o antes de ayer de Danilo Medina, ese era un rostro que se ve de un cuerpo que está enfermo, porque ese no era el rostro de Danilo Medina, un hombre que se veía jovial, se veía bien, ¿te recuerdan? Bueno, perfecto. Una vez tuvo una rojez
en el rostro que uno, bueno, parece que es producto de las tensiones o qué sé yo. Pero lucía siempre impecable, bien. Y ese rostro que nosotros presentamos, y decíamos encallecido por el odio, o el odio encallecido en él. Ese rostro de que revela un cuerpo enfermo, que está enfermo de odio, como decíamos nosotros. Es decir, esa querella va precisamente, debería ir en esta posición de participación ciudadana. Pero entonces, participación ciudadana dice una cosa y hace otra. Es decir, esto es una especie de doctor merengue de participación ciudadana. Risible, por no decir frustratorio. ¿Cuál es la persecución del delito? Si ustedes mismos ponen una querella y no le dan seguimiento, porque saben las derivaciones de eso. Porque eso si eso va a justicia, ellos saben que cómo van a terminar muchas cosas aquí. Pero tienen miedo o tienen instrucciones superiores de que no muevan eso. Porque puede ser también. Pero que lo digan si son responsables. Miren, de la embajada de tal sitio, de tal país o de Naciones Unidas nos dijeron que dejen eso tranquilo, que no muevan eso. Que al país no le conviene eso. Bueno, está bien. Que el gobierno no está interesado en que esas cosas vayan a la justicia porque eso es lo que puede traer un desorden en el país. No, está bien. Pero díganoslo. Díganos que es que le tienen miedo a que se deteriore la situación del país o que aquí hay un expresidente de la República que manda más que el propio presidente de la República. Líder de ese partido y que si él se revela, prácticamente el gobierno se cae. Pero díganoslo. Tienen que decirlo, que es lo que pasa. Entonces, participación ciudadana puede salir, le dan un titular en el periódico hoy a eso. PC exige al Congreso que ejerza contrapeso del Poder Ejecutivo. Ayuden a desentar el país. Ayuden. No, se van por la hipocresía y el cinismo. Someten una querella que va orientada a ponerle coto a esto, pero no la dejan morir, no la mueven. No quieren que se sepa la verdad. Esto así no se puede. Fíjense cómo es que está el país. Con la autoridad que el ex administrador se escuda, bueno, los escudos de Escuder, vamos a llamarle así, el ex administrador de Catalina. Ese señor ha hecho una denuncia gravísima. Si el ministro de Energía no puede dar una respuesta de eso que dijo ese señor, fíjense lo desafiante que está ese funcionariado o ese funcionariato salido del gobierno de Danilo Medina. Ese señor ha dicho que hay una intención de esta autoridad de dañar a Catalina. Es decir, que los daños que tienen en esa planta son producto de la ineficiencia del personal que han nombrado, que quitaron un personal que estaba especializado para manejar esa empresa y que al quitarlo, sustituirlo por otros ineptos, la planta corrieron riesgo de que hoy, señores, hasta dice el ministro de Energía que hay una planta los tubos de los calderines, de los calderines o la caldera, tienen sales, cloruro de sodio, eso es agua de mar que le ha entrado a un calderín. Esos tubos, señores, los tubos de las calderas son como las arterias. Cuando el agua no está bien purgada, como se dice, bien limpia, bien purificada, pues las aguas tienen minerales, se adhieren a las paredes de los tubos y eso crea déficit de presión, de vapor en la tubería, y eso se usan unos cepillos de alambre para limpiar esos tubos cada cierto tiempo, porque se va quedando esa costra como si fuera una arteriosclerosis en el cuerpo humano, el colesterol, las grasas, etc. Y crean tensiones y explosiones y revienta el ventrículo izquierdo del corazón, se fue a pique. Porque el corazón estaba muy crecido y no podía descargar por la presión muy alta y se rompe un tubo. Y, señores, eso pasa en Catalina y eso es la debacle. Una caldera de esa, eso vale todo el dinero del mundo. Pero este señor dice que Banco Wico, que General Electric y toda esa compañía que fueron los grupos que recogió Odebrecht, porque Odebrecht no sabía de eso. Era lo que decíamos ayer.
Entonces, el Ministerio de Energía y Minas tiene que darle una respuesta a este señor, porque de lo que ese señor ha dicho, acusado, es de una gravedad tal que solamente un gobierno o sea, diríamos, tan desafiante, un gobierno que salió en forma, se supone que salió en forma apestosa del poder. Y fíjense bien cómo es. Imagínense si el jefe mayor estuviera en justicia, ellos no estuvieran así. Pero como decíamos ayer, se llegó a la apelación exculpatoria del borrón y cuenta nueva, es tan desafiante. Miren hasta dónde ha llegado ese señor Escudero, a decir que hay un plan de esta administración para dañar a Catalina, es decir, que Catalina se daña y se van a beneficiar los que tienen producción deficiente de energía, que no son productivos, y que esos son los que están sufriendo cuando Catalina está encendida, y que si Catalina no enciende se benefician los malos. Es decir, es una trama de este gobierno dañar a Catalina, según ese señor, el ex administrador. Eso es gravísimo. Pero hasta ahora no se actúa. Por eso yo digo, a quien hay que actuar es a Danilo Medina para que explique todo lo que ha pasado en Catalina. Porque él fue el que negoció eso, él y Lula. Y Odebrecht, ellos fueron, y el señor Bichara, ellos fueron los que sacaron a Marino Vinicio Castillo de la observación. No porque quería hacer alarde de brillar allí, porque Marino Vinicio Castillo no le interesa eso. Pero los ingenieros que advirtieron lo que podía pasar con Odebrecht, porque Odebrecht no tenía experiencia para hacer plantas de esa magnitud, y que se requería mínimo 10.000 megavatios construidos para quien ganara esa licitación e hiciera esas plantas. Tenía que tener una experiencia de 10.000 megavatios construidos. Odebrecht no tenía nada de eso, pero entonces estaba Lula, los bancos brasileños y Danilo Medina aquí, dispuestos a que eso pasara lo que pasó. Entonces, ¿quiénes son los culpables de Catalina? ¿A quién es que se acusa de haber establecido sobreprecios sobre Catalina? Fueron las autoridades pasadas. Entonces, que expliquen qué es lo que está pasando con Catalina. Hasta ahora el Ministerio de Energía no ha respondido. Vamos a esperar, porque eso salió publicado ayer. Y el ministro tendrá que dar una respuesta de eso, porque es incriminado que están ahí. Gravísimo. Bien, en esta semana, o la semana pasada, hubo una declaración de doña Sonia Guzmán, que a mí me llamó la atención. Sonia Guzmán, la hija de don Antonio Guzmán, que en paz descanse, presidente de la República, se suicidó don Antonio Guzmán. Ella dijo que su padre se había suicidado porque él era depresivo, que no fue como se quiso decir, que eran por asunto de que la corrupción de sus hijos, de su marido, y que esas cosas, que se atribuyeron muchísimos actos de corrupción, y que eso no fue así. Bueno, hay que creerle a ella, porque ella es su hija. Desde luego, la actitud que tuvo Salvador Jorge Blanco, se ve que hubo fricciones entre esos grupos, fricciones graves, porque aún después de muerto el gobierno de Salvador Jorge Blanco fue hostil con la familia, incluso que hasta Balaguer tuvo que meterse en eso. Eso es lo que se sabe de eso, porque el propio Balaguer lo escribió y lo dijo eso. Ahora, a mí lo que me llama la atención, que fíjense cómo en República Dominicana, eso es grave, un presidente no saber la situación de salud de un presidente de la República. Entonces se han manejado las cosas con desde luego, no es solamente aquí, en Estados Unidos también. Y en el mundo, los comunistas más todavía, esos regímenes comunistas y los dictatoriales, Trujillo, y bueno, Trujillo yo creo que fue el más abierto de todos, porque lo operaron de antra y el hombre salió retratado, estaba operado. No, yo estoy operado de un problema serísimo que tuve. Y me operó el doctor Contreras. El doctor Darío Contreras fue mi cirujano, me operó un antra y Trujillo no negaba eso. Incluso aquí después vino un médico español y lo atendió también. Y la gente, bueno, los más cercanos de él tenían que saber que ese médico era un urólogo, no sé, un especialista. Y tuvo médicos que lo atendieron a Trujillo. O sea, como era una familia tan grande, también se sabía mucho la cosa, un país pequeño. Pero eso es
casi una costumbre en el mundo. Yo tuve una vez la oportunidad de leer una serie de trabajos que se presentaron. Lo presentó Boehringer Ingelheim. Boehringer es una farmacéutica alemana, pero preparó unos trabajos en los años 80 que yo los leí todos. Y realmente eso fue un éxito. Un éxito, para mí fue un tremendo éxito leer eso. Aquellos enfermos que nos gobernaron, señores, hay que leer esas. Bueno, ya esto es muy viejo, desde luego. Este es el presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt de los Estados Unidos. Roosevelt fue un enfermo porque sufrió poliomielitis y estaba enfermo de problemas motores. Se tenía que mover con dificultades, le pusieron unas prótesis y unas cosas, y bueno, y en G, se movía un G especial para... Pero ¿qué pasa? Aquí se narra la vida de este señor, de Franklin Delano Roosevelt, que era un arterioesclerótico, señores. Y aquí, en esa época, en los Estados Unidos, la medicina todavía estaba atrasada, se puede decir. No sabían de una serie de micros, derrames cerebrales que le dieron a este señor y que lo descubrió un señor apellido Álvarez, que nació en California, un médico, Walter Álvarez. Ese médico, y se llama así la enfermedad de Álvarez, lo que ahora son esos micros derrames cerebrales y cosas de eso. Pero esta serie de Boehringer fue magnífica. Y Stalin, Hitler, Roosevelt, Churchill, creo que estaba Gandhi, todos esos grandes líderes, Mao, todo el mundo, radiados, como se dice aquí, por Boehringer Ingelheim, esta farmacéutica alemana. Genial. Entonces, me acordé de haber leído todo esto, de esos líderes, cuando la señora Guzmán señalaba lo del caso de don Antonio Guzmán, pero la verdad es que eso debiera saberse más, porque fíjense cómo se sabe todo. Aquí están todas las enfermedades de Roosevelt y de todos los líderes, porque esta es una serie grande, completa de trabajo de esto. Y aquí, la muerte de don Antonio Guzmán, ya tiene 38 años, o 39 años de la muerte de don Antonio, cumpliría ahora. Y fíjense, cuando viene la señora a decir que era depresivo. Una enfermedad tan peligrosa para una persona que esté al frente del Estado. Eso es terrible. Pero habrá que ver si se habrá una página en blanco también con eso, porque también eso era una página en blanco, precisamente. O seguirá todavía estando blancuzca, porque no toda la verdad tal vez se ha podido saber sobre ella. Pero, bueno, ha habido una denuncia ahí fea de una empresa del ministro de Agricultura, que yo no sé, porque esas cosas a veces hay que cuidarse. Los funcionarios tratando de que tenemos un gobierno que está luchando por la transparencia, entonces los funcionarios. Yo decía, ese caso del ministro, señores, la misma discrecionalidad con el otorgamiento de permisos de importación en agricultura, que publiquen eso, lo he dicho. El ministro debe publicar una lista de los permisos expedidos por agricultura para importar todos estos productos, porque fíjense los escándalos, el escándalo que pasó con los productores de Constanza. Pero ya viene otro escándalo por ahí, ya también los polleros y los productores de huevos también dicen que hay connivencia, que hay conexiones políticas con los dueños del monopolio del huevo y del pollo, y que el ministro de Agricultura tiene relaciones muy íntimas con esa gente, y entonces esa gente no se puede afectar sus intereses. Entonces, yo creo que para que las cosas vayan bien y no terminen, porque las fiestas, esas son cosas como las fiestas. En una fiesta, el presidente está bailando con sus
amigos que están ahí también, todas las parejas están bailando cómodo. Pero a medida que se van tomando sus traguitos, se van desorganizando y la gente comienza a acelerar el baile y terminan esas fiestas muchas veces, como se dice, hasta a rabazos. Es decir, las cosas comienzan bien, se comienza hasta rezándole a Dios, pero después terminan complicándose. Y en todas esas intransparencias se van sumando y terminan entonces desacreditando el gobierno que nos manda. Y eso sería una verdadera tragedia después de un esfuerzo inicial como el que tiene el presidente luchando para que las cosas se hagan bien hechas. Ni siquiera que lo mal hecho se haga bien hecho, que es condenable también. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde y Comenzando la Noche.